Buenos días, señoras y señores del periódico Expectativa, seguidores de este periódico digital en el sitio web de Expectativa, también en el YouTube. Esta entrevista la vamos a transmitir en vivo ahora mismo en la fanpage de Expectativa. Es el día lunes 25 de enero del 2021, una mañana fría en Ibarra, una mañana con lluvia también. Hay que tomar las precauciones del caso. Estamos en contacto con Fabricio José García Díaz, en calidad de primer suplente del Parlamento andino, quien está inconforme, por supuesto, frente a la omisión cometida por parte del Parlamento andino con sede en Ecuador por negarle su participación como principal en ausencia de la parlamentaria Pamela Aguirre, hoy candidata a la Asamblea por Imbabura. Buenos días, Fabricio. ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días, compañero Jaime. Estamos aquí tratando de dar a conocer las irregularidades que han venido sucediendo en el Parlamento andino. En este caso puntual, como es no permitir mi participación mientras la principal se encuentra con licencia por tema de campaña, como algunas anteriores que se han venido dando dentro del Parlamento como institución. Cuéntenos un poco cómo es la historia. Pamela Aguirre es parlamentaria principal del Parlamento andino y ella optó por ser candidata a la Asamblea, por lo tanto tenía que renunciar a este cargo, pero ella no renunció, pidió licencia, así es. Correcto. Para empezar quisiera dejar algo en claro en la entrevista. El artículo 95 del Código de la Democracia habla claramente que si yo me lanzo si soy asambleísta y me lanzo, sea para presidente, sea para alcalde, sea para otra dignidad que no es la misma en la que yo estoy postulando, pues tengo que renunciar. Esto por ética, y no solo por ética, también por un ejercicio de democracia y de cumplimiento de las ordenanzas y de las leyes del Ecuador. Entonces, si la compañera, siendo parlamentaria andina, asumió un cargo que está en todo su derecho de participar en las elecciones como asambleísta, tanto por ética como por cumplimiento de las normativas, debería haber renunciado. Entonces, ¿son el Parlamento y la Asamblea instituciones distintas? Pues a mi entender sí lo son. Se votan en papeletas distintas, tienen un ordenamiento distinto, tienen un funcionamiento distinto. ¿Quién lo dice eso? No lo digo yo, Fabricio García, lo dice el Procurador General del Estado en 2 resoluciones, porque desde la Asamblea Nacional existió esa duda. Entonces, se le consultó al Procurador y en 2 resoluciones afirmativas dijo, efectivamente, el Parlamento andino y la Asamblea Nacional son instituciones distintas. Pasó, se inscribieron como candidatos sin renunciar, y cobrando sueldos del Estado, empezaron una campaña política. Posteriormente, se presenta una licencia sin sueldo, pero una licencia sin sueldo también tratando de dar la vuelta a lo que está escrito en los reglamentos. Entonces, si el tratado constitutivo del Parlamento andino dice claramente que existen 2 suplentes para en caso de una licencia temporal, renuncia, que tenga el parlamentario o parlamentaria ausentarse de sus funciones, inmediatamente asumir el primer alterno y en posterior segundo alterno. Y ahí una cuestión que para tener en el análisis, el Parlamento andino se compone por 5 miembros de cada país, es decir, no son una amplia asamblea donde hay más de 100 personas, hay solo 5. ¿Y qué pasa si de esas 5 falta una? O sea, estamos hablando de que ya existe un debilitamiento del sistema andino. ¿Qué pasaría si fueran 2? Ya simplemente eso se queda sin quórum, o sea, no podía funcionar. Si mañana otro parlamentario no puede asistir, pues estamos dejando al país sin una representación en el Parlamento andino, una institución a la par que consume recursos, también es muy importante y que actualmente, en este momento, se encuentra sin un representante, porque la señorita Aguirre no quiso seguir el ordenamiento jurídico y tampoco desde el Parlamento andino, se llama vicepresidenta a la encargada del Ecuador,
Patricia Terán no hizo cumplir el tratado constitutivo que ella debería haberme notificado sin necesidad de que la señorita Aguirre haya hecho un proceso para mi principalización como debería ser. Yo debería haber sido notificado, nunca lo fui. El Parlamento debería haberme notificado, tampoco. Debería haberme hecho asumir a mí el cargo inmediatamente sin mayor problema. Bueno, compañeros, yo presenté un documento fecha 7 de enero al ver que no me notificaban. Por terceros me enteré que sí había pedido la licencia sin sueldo. Ingresé un documento en el cual hasta el día de hoy no tengo respuesta. Volví a ingresar un nuevo documento, lo hice a Colombia, al secretario general de Colombia, y tampoco tengo respuesta. Entonces, más allá de que existe el perjuicio del país, existe una indignación de mi parte al ver cómo las autoridades tratan, hacen y deshacen de las leyes a su entender y a su parecer. Ahora, Fabricio García, por lo tanto, usted no ha asumido ningún día como principal, porque lo más lógico, cuando, un ejemplo, cuando el prefecto, la alcaldesa se va de licencia, queda el viceprefecto, queda el vicealcalde, o cuando el diputado o el asambleísta principal renuncia por haber razones, pide licencia, está enfermo, asume el segundo. Usted era el segundo a bordo de Pamela Aguirre, por lo tanto, a usted le correspondía principalizarse por 30 días, por 90, por un año, qué sé yo. Eso no ha ocurrido, Fabricio. Correcto, ese es el problema. O sea, ¿cuál es la condición que no quieren que yo participe o que no quieren que nadie más participe dentro del Parlamento? Y hay una cosa, Jaime, que yo por ahí pueden ir los hilos, ¿no? Uno dice, bueno, ¿por qué hacen estas cosas? Un parlamentario tiene 5 asesores, más un chofer. El parlamentario principal está con licencia. Él está con licencia, sin sueldo. Pero yo no tengo información y nadie ha hecho nada con los asesores, porque los asesores no están obligados a pedir licencia. Entonces yo digo que por ahí tal vez van las cosas. Entonces no sé si tengamos 5 asesores sin parlamentarios actualmente ahí. No lo sé porque no tengo respuesta. Y el Parlamento, la única respuesta que yo tengo de la presidenta del Parlamento, Patricia Terán, es un simple Twitter. ¿Qué dice Twitter? Un Twitter que es público y lo podían revisar. O sea, yo asumo que deberían haberme entregado un informe a mí, decirme por qué el hecho de no permitirme la principalización basado en derecho, basado en el Tratado Constitutivo del Parlamento Andino, basado en las normativas actuales del Ecuador, basados en el Código de la Democracia. Y bueno, yo analizaría el escrito y si veo si tienen razón o no, dejaría mi inconformidad, pero no tengo eso. Y según mi análisis y mi estudio jurídico, está correcta mi petición de pedir la principalización. Claro. Ahora, Fabricio, el reglamento general y el reglamento interno del Parlamento Andino estipulan lo referente a los reemplazos. En caso de suspensión, cesación del mandato y licencia, los parlamentarios andinos serán subrogados por el primer o segundo suplente, como usted lo dijo, según corresponda. En los casos de suspensión y cesación del mandato serán reemplazados por el tiempo que falte para completar el respectivo periodo. Existe la norma, pero no hay cumplimiento de la norma, Fabricio. Correcto. El artículo 7 del Tratado Constitutivo del Parlamento Andino dice textualmente: cada representante tendrá un primero y segundo suplente que lo sustituirán en su orden, en los casos de ausencia temporal o definitiva. Es que no somos uno, como somos 2 compañeros alternos para evitar que el Parlamento quede sin esa representación. O sea, son 2 alternos. Y si hay 2 alternos es precisamente para que inmediatamente, en mi caso, que no pudiera asumir este mes y algo que tenía ella licencia, hay un segundo. ¿Por qué? Porque no se puede dejar al país sin una representación en el Parlamento. Ya está clara la norma. Ahora, Fabricio, ¿qué pasa en el supuesto caso de que gane las elecciones Pamela Aguirre? Ahí usted tendría que ya principalizarse. ¿O cómo es la cosa? Va a haber una cuestión que se la digo. El Parlamento Andino se posesiona mucho después que la Asamblea. Es decir, se posesiona la Asamblea y en el supuesto de que ganen, van a estar recibiendo
sueldos de la asamblea porque son asambleístas, van a recibir un segundo sueldo del parlamento porque el parlamento se posesiona. Los nuevos parlamentarios andinos que ganen estas elecciones van a asumir cerca de un mes después. No recuerdo bien la fecha de posesión de los parlamentarios, pero generalmente es un mes después. Entonces, van a recibir sueldo de un lado, sueldo de otro lado, porque son dos instituciones distintas, no son la misma. Al ser dos instituciones distintas, esta gente va a recibir doble sueldo, esta gente va a seguir con sus asesores dentro de la asamblea, dentro del parlamento. Esa es no solo, ya, o sea, es una, para mí es una indignación. Ahora, usted fue candidato a la asamblea suplente por el partido Alianza País, por la lista 35. Cuéntenos, por favor. Correcto. Yo vengo de varias organizaciones sociales. Entonces, se hizo un convenio también de algunos sectores políticos. Se me pidió que participara en las elecciones cuando Lenín Moreno se lanzó a presidente. Participé, aporté en todo lo que había que aportar. Había un caso que nosotros estábamos cuartos y había que superar el tercero para ganar. Entonces ahí, con la parlamentaria Aguirre, había que hacer votos individuales para superar esa brecha, cosa que se hizo, se ganó. Luego, yo no estoy nada conforme con el actual gobierno, se rompió para un poco contextualizar. Yo estuve detenido en el paro de octubre, luchando en Manabí por los derechos. Yo soy de Manabí, soy de Montecristi, aunque en este momento me encuentro en Esmeralda, luchando en el paro de octubre contra la subida del diésel, contra la subida de la vida, de lo que nos estaba proponiendo Lenín Moreno. Y yo creo mucho en el proyecto de Montecristi, porque yo nací en Montecristi y soy de Montecristi. Yo creo mucho en el proyecto de la Revolución Ciudadana, de la Constitución de Montecristi, creo mucho, pero también creo que dentro de ese movimiento existe mucha gente que le ha hecho daño al Ecuador, no solo al movimiento de la Revolución Ciudadana, porque hacerle daño, en este caso, a ese movimiento de la Revolución Ciudadana, era hacerle daño al Ecuador. Tanta corrupción. Fabricio, ¿usted considera que este hecho, lo que ocurre con usted, que no puede principalizarse como debería ser al día siguiente, después de 8 días, debía haber sido el año pasado, ¿no? Que pidió licencia Pamela Aguirre. Al día siguiente, debía usted posesionarse. ¿Considera que esto es un hecho antidemocrático, un hecho irregular? Eso podríamos hablar de corrupción. ¿O cómo lo ve usted? Este es un hecho antiético, no tiene nada de ética, antidemocrático. Y de corrupción ya lo veremos, porque yo voy a continuar este proceso hasta las últimas instancias y los organismos encargados de impartir justicia van a determinar si se cometió una violación a mis derechos políticos, a mi derecho constitucional, y si se cometió un perjuicio al Estado. Ellos lo determinarán. Yo, por mi parte, voy a continuar con los procesos correspondientes. Ahora, mucha culpa tiene el Parlamento andino, pues, porque ¿cómo es posible que es como la Asamblea? Si, por decir un ejemplo, el señor César Litardo, candidato a la reelección de la Asamblea, salió y enseguida le suplantó, no recuerdo el nombre del vicepresidente, Solórzano, y claro, enseguida, ¿no? Pero acá se hacen de la vista gorda, la culpa es entonces del Parlamento andino, no de la parlamentaria, mucho. Es correcto, o sea, y la asamblea, o sea, el concepto, ¿no? O sea, son 5, eso que se entienda, que son 5, no puede faltar uno, no pueden faltar 2 porque eso queda sin quórum, o sea, no pueden, o sea, es una institución muy pequeña y al ser muy pequeña tiene que tener candados para que siempre estén operativos. O sea, ¿qué pasa si mañana o hoy día ocurre una emergencia? El Parlamento andino tiene mucho que ver en cuestiones de alianzas y de tratados comerciales, etcétera. Si mañana hay un acuerdo con la Unión Europea, con el Parlamento Europeo, si en esta semana se ocurre una cuestión en el Mercosur y lamentablemente el Ecuador no va a poder reaccionar porque le falta un parlamentario y falta un lugar en ocupar. O sea, esas cuestiones, por un simple, no sé, ego, no sé qué sea, yo no me llevo con la parlamentaria para nada, para mí, yo no comparto para nada su forma de ser, son cuestiones tanto de lo que yo creo en política y de lo que yo siento. Yo jamás he sido empleado del Estado, jamás lo he sido, no tengo la más mínima intención de ser candidato a alguna cuestión, pero yo creo en las cosas justas. Y esto es injusto. Ya,
Usted ha planteado estos documentos, esta queja suya, ¿ante qué organismos nomás, Fabricio García? Ahora estoy siguiendo el proceso que tengo que agotar todas las instancias. Ya ingresé el documento en el Parlamento. Ellos deberían responderme en un plazo máximo de 30 días. Imagino que me han de responder al día 29, conociendo cómo manejan ellos esto. Luego al Parlamento en Colombia existe una Corte Andina de Justicia en la cual voy a asistir. Existe también aquí en el Ecuador estábamos planteando poner alguna acción de protección y empezar también un proceso en el Ecuador. Elevé ya unos documentos al contencioso electoral porque ellos también tienen que ver en este asunto y estamos trabajando en lo legal para, por lo menos, ya se va a acabar el tiempo. Ya me principalice, no, ya bueno, ya está el daño hecho al Estado, el daño hecho a mí. Entonces, ahora vamos a que por lo menos haga justicia. Claro, pero de hecho, en principio, Fabricio, hay un incumplimiento de la ley, porque como usted señalaba, como enfatizaba, cuando alguien se lanza a una dignidad diferente a la que está ejerciendo, inmediatamente tiene que renunciar. Ejemplo, si yo soy prefecto y quiero ser candidato a la asamblea, tengo que dejar la prefectura. No puedo pedir licencia temporal, licencia sin sueldo. Es lógico, yo no sé con qué cara yo voy a pedir el voto, cuando ni siquiera he tenido la ética de haber renunciado a un cargo público. O sea, como lo dice la ley. Si la dice la ley es por algo. Entonces, estoy rompiendo, haciendo y deshaciendo las leyes y tengo la cara de estar pidiendo el voto a la gente. Entonces, invito a reflexionar. ¿Y Pati Terán qué dice? La asambleísta, presidenta, representante de Ecuador. Van de la mano. O sea, Patricia Terán no me ha dado respuesta. Yo la considero mucho, ella creo que es una mujer muy, muy inteligente, muy capaz, pero yo creería que ella como presidenta es su deber, vicepresidenta del Parlamento en Ecuador, es su deber, tanto ético como por el cargo que desempeña, de haberme respondido por lo menos los documentos ingresados. O sea, creería eso. No sé No, o sea, si entre ellas han conversado, si es que han dicho, bueno, algo hay, no sé, no lo sé. O sea, no sé nada. Nadie me responde nada. Se demora mucho entonces en responder. Una burocracia a paso de tortuga. Pues usted plantea un documento y le responde por un tuit. Así es, compañero, así es. O sea, así es como se maneja el país. Así es como ¿Cómo se ve maneja. usted el tema este de los candidatos a la Asamblea? El CNE todavía no tiene impresa ni una sola papeleta de los candidatos al Parlamento andino. ¿Cuál ve? Mire, compañero, yo no estoy vinculado en este momento a ningún movimiento ni partido político, ni respaldando a ningún candidato. La gran mayoría del pueblo de Ecuador no quiere votar por nadie. Ya. El nulo está ganando fuerza y el voto blanco es la mayoría. ¿Por qué pasa eso? Porque el Ecuador está cansado de estas cosas, está cansado de la politiquería, está cansado de estos trámites abusivos, de que hagan lo que quieran con las instituciones, de que gane el que tenga poder. En el CNE, con los que tienen el poder de uno, hacen una cosa y los otros, como tienen poder, tienen atrasado un proceso electoral que no sabemos si es que se vaya a dar, si es que se dé o qué es lo que pasa. Entonces, por eso la sociedad está cansada. Y yo también estoy cansado de cómo se maneja el país. Por lo tanto, habrá muchos votos nulos y blancos y abstencionismo el día de las elecciones. Eso dicen las encuestas. Yo no sé si las encuestas sean reales o sean falsas, pero yo siempre que mandan esas encuestas de las páginas oficiales que las veo, mandan a veces en los grupos de WhatsApp, no sé, yo veo que el blanco está altísimo. No sé qué pasa, pero es así. No sé si las encuestas se equivoquen o esté pasando una cosa distinta en el país, pero la gente está cansada de esto, compañero. Está cansada de la demagogia, de la politiquería, Fabricio. Yo lo veo así, no lo sé, me puedo equivocar, pero yo lo veo así, compañero. Entonces, ese es mi caso. Gracias. Y Buen día. si pierdo el proceso, por lo menos que se entere el pueblo de lo que está ocurriendo. Gracias, que tenga un buen día, Fabricio. Muy buen día, muchas gracias por la entrevista. Muy bien. Fabricio García es asambleísta del Parlamento andino, suplente, que no ha podido principalizarse desde el año pasado por una
lentitud del Parlamento andino. Él es suplente de la parlamentaria Pamela Aguirre. Vamos a ver qué dice Pamela sobre este tema. Que claro, la ley dice que cuando uno es candidato a una dignidad diferente a la que está ejerciendo, tiene que renunciar. Puse el ejemplo por ejemplo, el tema de Yacu Pérez. Él era prefecto de la SUAY y renunció para ser candidato a presidente de la República. Eso dice la ley, eso dice la norma, y esa tiene que respetarse. Cuestiones de la política.